Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Bet Burgos, soy de Chile, representando a la institución IMN y a la Fundación Naturópatas para Chile. Sin más, vamos a comenzar, ¿no es cierto? Y voy a exponer mi presentación. Bueno, mi nombre de la presentación se llama Naturopatía y Envejecimiento Saludable. Para comenzar, básicamente, ¿no es cierto?, recordar que naturopatía significa como el sendero de la naturaleza. Tiene mucho significado y no voy a entrar en debate porque ya Manuel, ¿no es cierto?, lo ha dejado muy claro en sus posiciones anteriores. Pero también recordar en el documento de la OMS, en Estrategia de Medicina Tradicional, que lo considera como una medicina tradicional. En cambio, en Chile, nuestro gobierno, existe un decreto supremo número 5 y que lo define como una profesión auxiliar de la medicina. El ejercicio está destinado a promover y restablecer la salud mediante los agentes vitales de la naturaleza, alimentación, plantas medicinales y otros más. Entonces, aquí tenemos nada más que reivindicar el nombre de la naturopatía y el posicionamiento, y en este caso, simplemente los avances que tenemos en Chile. Ahora, el envejecimiento, según la Organización Panamericana de la Salud, eso es un proceso que se vive desde el nacimiento y se caracteriza por diferentes cambios, dice. ¿Ya? Eso es importante nombrarlo. Y también dice, a nivel estos cambios son físicos, mentales, individuales y también colectivos. Es un proceso natural, irreversible y no necesariamente ligado a ese estereotipo y debe verse como una etapa del ciclo vital. Eso es súper, súper importante, ¿ya? Creo que en varios países del mundo se ha visto violencia contra el adulto mayor y sobre todo falta de respeto en las calles, incluso hay programas y tendencias y grupos que están, digamos, participando en las redes sociales. La OMS dice que para el diseño 2020-2030 corresponde actualmente ahora al diseño del envejecimiento saludable. Entonces las personas serán el eje central de la iniciativa, dice que aún era gobierno, instituciones no gubernamentales. Pero en el fondo, ¿qué es el envejecimiento saludable? Dice es el proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Entonces, es un proceso de desarrollo y de mantener la capacidad funcional. Vemos que la capacidad funcional en un cierto rango etario que se mantiene alta y estable y después comienza a disminuirse. Y se va disminuyendo dependiendo de la capacidad intrínseca que tengan las personas. Ahora, aquí existen ciertos elementos de definición. Por ejemplo, dice la capacidad funcional, la capacidad que permite a una persona hacer y hacer lo que es importante para ella. Entonces, aquí hay distintos dominios o capacidades para aprender, crecer, tomar decisiones. Y también la posibilidad de ir en entornos que apoyan y mantienen esta capacidad intrínseca y la capacidad fundamental es la funcional para poder envejecer saludablemente. O sea, vemos una persona haciendo ejercicio, manteniendo sus capacidades físicas, ¿ya? No limitándose y evitar, ¿cierto?, lo que es la invalidación de su movimiento, de su autonomía. Y aquí la capacidad intrínseca dice que es la combinación de las capacidades físicas y mentales de una persona, incluye su capacidad, dice, de caminar, pensar, ver, oír, etcétera. Pero también dice que hay ciertos factores que están influyendo esta capacidad intrínseca, como la presencia de enfermedades, traumatismo, los cambios relacionados con la edad. Entonces, fíjense que de alguna forma las capacidades mentales y físicas son como la capacidad intrínseca, uno diría mente y cuerpo. Y también más abajo dice que es el entorno, hogar, comunidad. Entonces, las comunidades, las ciudades, los países, cómo van a atribuir estos cambios, también va a ser los factores que van a influir directa o indirectamente en la persona. Y también, como cierta información, dice que al 2030 la cantidad de habitantes superior a los 60 años habrá aumentado en más de un 50%, eso es harto, un 56%. Y aquí dice que el 2030 van a ser aproximadamente 1.400 millones de habitantes de gente mayor. Entonces, esta población está creciendo. E incluso dice que el 2050 superará la población de adolescentes y jóvenes en el rango etario entre los 10 a 24 años. Esto va creciendo. Y ahí vemos unas pirámides, ¿no es cierto?, poblacionales en este país de Chile, que tengo la información, sacado por el Instituto Nacional de Estadística. Y acá, fíjense que al lado derecho dice que el año 2019 en ciertas regiones como la metropolitana, la cantidad de adultos mayores está creciendo, pero superando la población del rango etario entre los, creo que eran 9 o 14, 10 y 24 años. Entonces ya son tres regiones, Metropolitana, Valparaíso y la Biobío, la cual yo vivo, la cantidad de adultos mayores está creciendo, pero enormemente, está superando rangos etarios menores. Aquí también se ve, ¿no es cierto?, cómo va a ser el crecimiento.
Y es interesante cómo el gobierno de Chile, Servicio Nacional del Adulto Mayor, dice que el envejecimiento, que es un estudio que se hizo, va a depender de la educación, hogar y economía, ¿no es cierto? El nivel de envejecimiento y la salud y dependencia que tenga esa persona. Y aquí fíjense que el nivel de envejecimiento son lo que nosotros vamos a ver, una buena calidad de envejecimiento, pero también este envejecimiento depende de la salud de las personas y ahí nosotros trabajamos. También aquí hay ciertos predictores. Yo le puse una flecha roja resaltando algunos, dice, quienes realizan actividades significativas, salir de casa, salir, que sea tener movilidad, autonomía. Aquí quienes poseen una adecuada capacidad para enfrentar problemas, que sea la resolución, el estado de actividad mental, la lucidez, adecuada capacidad de nutrición. Y los que realizan una media o alta actividad física. Entonces aquí hay como varios puntos que nosotros nos competen. Y también mantener esa buena salud prioritario para mantener una longevidad, perdón, saludable y disminuir la morbilidad o las enfermedades de las personas. Entonces, por eso, debe existir una promoción de salud y revertir la salud por medio de medicinas menos agresivas, como nosotros, la naturopatía, que tiene un menor impacto en la salud. Ya nosotros sabemos que la cantidad de fármacos y drogas se van acumulando en los tejidos y además, de alguna forma, van ralentizando la función de ciertos órganos principales. Nosotros hablamos el hígado y el riñón principalmente. Todo esto se suma que el envejecimiento hay cambios, ¿no es cierto? Y de alguna forma se provocan por la descomposición y eliminación de drogas. Entonces, con el pasar de los años, estos cambios se van de alguna forma alterando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los mismos drogas, los principios activos se van acumulando en los mismos órganos que van produciendo esos cambios metabólicos. Y aquí también otro cambio más notorio es el aparato digestivo. ¿Ya? Y aquí es una vía importante que considerar porque la vía de administración, tanto de los fármacos como en la mayor parte de los alimentos, como naturópata, si uno dice que tu alimento sea tu medicina, suplementación nutricional, hierbas medicinales y otras. Entonces, esa atrofia con el tiempo tiene el aparato digestivo, va a afectar el paso de los años. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos comentarios. La falta de piezas dentales, menor secreción de ácido estomacal, el menor metabolismo hepático, menor vaciamiento de la bile, el intestino delgado hacer cierta atrofia, la serostomía, se seca la boca, disfagia, artritis atrófica, la famosa anorexia del envejecimiento, ¿ya? Y la incapacidad de sentirse estreñimiento, y así podemos hablar varios, pero son propios del proceso de envejecimiento, son propios, son, por así decirlo, naturales. Y aquí justamente con esos procesos de envejecimiento, quiero comentar que Chile tiene un programa que se llama el Programa de Alimentación del Adulto Mayor, el PACAM, y aquí es para prevenir y recuperar daño nutricional. Y hay sopas especiales, vegetales, de verduras, ¿no es cierto? Arvejas, lentejas, que son procesadas de cierta forma considerando estas alteraciones, digamos, digestivas y también una leche reforzada, un lácteo para que tome desayuno. Entonces, se va aportando, ¿no es cierto?, con estos niveles muy, muy básicos de alimentación. Y además que promociona un envejecimiento saludable, mantenimiento y mejoría de la funcionalidad física y psíquica, pero principalmente está abocado a este plan de alimentación. Ahora, también quiero comentar que yo esto hice un estudio el año 2010, fue una valoración cualitativa del uso y aplicación de plantas medicinales y consumo de fármacos. Entonces, yo hice un estudio en esta ciudad que es un pueblo rural, casa por casa, y ahí la persona comentaba que a veces se atrasaban en consumir sus fármacos, y ahí descubrí en un pueblo que siendo más rural, el 35% de las personas no consume fármacos, y el resto todo consume fármacos, es increíble. Y cuando consume las hierbas medicinales, en forma alternativa, es decir, no mezclan hierba medicinal con los fármacos solamente un 35%. El 65% mezcla los fármacos que le dan en los hospitales, consultorios, con las hierbas medicinales. Y eso es un gran problema de interacción farmacológica. ¿Ya? Y eso es un problema. Es un gran, gran problema. Y bueno, si sumamos todos los pasos anteriores, hay también factores patológicos, por ejemplo, el enfermo renal, el desequilibrio ácido-base, el enfermo hepático, bueno, aquí se produce un aumento de la biodisponibilidad de algunos fármacos orales, en forma cardiovascular, hay una disminución de la perfusión sanguínea y va a afectar a diferentes órganos, con implicancias farmacocinéticas, acuérdense ustedes. También se puede comentar algunas enfermedades respiratorias. La absorción, dice, por la vía respiratoria es por difusión pasiva, y aquí afectan alguna disponibilidad de algunos fármacos en el organismo. También está el enfermo endocrinológico, que tiene alteraciones farmacocinéticas. Y el factor iatrogénico, que es muy importante, es un daño no deseado, ni buscado en la salud, causado o provocado. Entonces, es un efecto secundario inevitable.
¿ya? Es un acto médico legítimo y avalado. Pero aquí la especialización, hacer diplomado, magíster, asistir los congresos, usted va adquiriendo conocimiento. Este factor iatrogénico se hace menor. Y aquí nada más que en naturopatía, reconsideramos nosotros, ¿no es cierto?, que existen órganos secundarios. Y yo comenté que por la vía digestiva existen, ¿no es cierto?, ciertas alteraciones con la edad. Pero nosotros sabemos que el fármaco pasa por el aparato digestivo, el estómago, colon, alterando la mucosa, ¿no es cierto?, haciendo disfunciones bióticas, sobre todo la flora bacteriana. Pero también el proceso de absorción emultoria, ¿no es cierto? Aquí tenemos el hígado, que absorbe tanto los alimentos como cualquier principio activo, sea vegetal o farmacológico, y a nivel renal. Entonces ahí está indicado con las tres flechas los tres principales órganos inmunitarios afectados a largo plazo, ¿no es cierto?, por una enfermedad crónica que tiene dependencia farmacológica. Y aquí dice que el envejecimiento trae consigo cambios biológicos, ¿no es cierto?, que son normales, que hemos conversado nosotros. También inevitablemente afecta la capacidad funcional. De esta forma, la capacidad intrínseca, ¿no es cierto? Entonces, como dije, yo expliqué, va a afectar a la presencia de enfermedades, es decir, si hay bajas capacidades físicas o mentales, que la persona se enferme con mayor facilidad, tiene una mayor exposición a las morbilidades. Eso se sumamos traumatismos, golpes, caídas y otros cambios relacionados con la edad, la predisposición va a ir aumentando. Entonces, lo ideal, ¿qué sería? Mover la salud ante el envejecimiento y mantener elevadas las capacidades funcionales que tienen las personas. Eso evita la pérdida de calidad de vida. Eso sería teóricamente lo ideal. Bueno, entonces, mi posición tiene una hipótesis. Dice, la naturopatía puede ayudar a mejorar la capacidad intrínseca de las personas, es decir, estas capacidades físicas y mentales. Y acuérdense que se dedujo la definición de envejecimiento saludable. De esto, ¿ya? De esa capacidad intrínseca. Entonces sería en la presencia de enfermedades, traumatismo y los cambios relacionados con la edad. El objetivo, yo puse conocer cuáles son las dolencias más consultadas por los pacientes a los naturópatas y la segunda, de qué forma la naturopatía puede colaborar con estos cambios biológicos, ¿ya?, del envejecimiento. Bueno, partamos. La ítem de desarrollo en el libro Naturopatía, en el cual orgullosamente me siento representado porque participé colaborando en un capítulo, se hizo por primera vez una recopilación bibliográfica mundial. Y aquí se ve la razón principal por la que el paciente visita al naturópata o médico naturópata, principalmente por origen musculoesquelético, articular, movilidad, ¿no es cierto? Gastrointestinales, que ya hablamos que con los años hay un deterioro normal o funcional gastrointestinalmente, y las enfermedades mentales. Entonces, ahí tiene la jerarquía lo que este libro dice con respecto a las mayores consultas. Entonces, este bienestar y la prevención, como se mencionaron, es como la razón principal del paciente consulta, que sea, ¿por qué usted diga, no, quiero estar mejor, me quiero sentir mejor, quiero prevenir enfermedades, y eso es la más bajita, un 6.7. Pero los pacientes reportaron que la mayor dolencia musculoesquelética es musculoesquelético crónico. Los naturópatas, a su vez, se dieron cuenta que hay una gran prevalencia de dolencia gastrointestinal. Fíjese que coincide con una de las funciones que se va deteriorando a lo largo del envejecimiento. Entonces, vamos coincidiendo con lo que el cuerpo naturalmente le pasa con la mayor consulta que se van dando cuenta los propios profesionales de salud. Entonces, ¿qué tenemos? Dolencia más consultada, musculoesquelético, gastrointestinales, enfermedades mentales y bienestar general y prevención. ¿Qué hicieron cuenta los profesionales? Gastrointestinalmente que el colon irritable es la mayor prevalencia. Entonces partamos. ¿Cómo puede aportar un profesional? ¿Qué desarrollo vamos a dar acá? El músculo esquelético, los tratamientos, acuérdense, principalmente en el área de la pata, son farmacológicos, ¿no es cierto? Pero aquí en naturopata puede aplicar fitoterapia, seguido de técnicos manuales, ¿no es cierto? Ahí vemos el chico en la parte central, que es una especie de cataplasma, también está la homeopatía y la más popular, la acupuntura. Aquí puse en el lado derecho una de mis especialidades. Yo soy doctorado en medicina natural y una de ellas es la ayurveda. Y aquí tenemos la famosa cúrcuma, ¿no es cierto?, que la cúrcuma junto con el jengibre se ocupó de la ayurveda de milenios. Se hacen unas mezclas, ¿no es cierto?, unas pastas especiales con aceite, técnicas de Ashtanga, para poder obtener la movilidad o el rango articular. Pero aquí hay una larga lista de tratamientos, ¿no es cierto?, con respecto a la parte osteoarticular. Se olvida, ¿no es cierto?, se olvida de alguna forma cómo aplicar el legado del yoga, ¿no es cierto?, patrimonio de la humanidad, eso lo vino a la India. También tenemos el tai chi, el qigong, también otros más. Pero también recordar que el tai chi y el qigong viene parte del chi, de la energía, lo que los naturópatas consideran, ¿no es cierto?, la homeopatía, la vitalidad. Y fíjense que estos ejercicios, la energía vital, el fondo, el peso, el terreno del paciente, te ayuda en ese aspecto.
Ahora, gastrointestinalmente, bueno, tu alimento sea tu medicina. Aquí hay grandes ventajas en la naturopatía, ¿no es cierto? Tenemos un abanico de posibilidades, dietas, alimentos fermentados, perfil, por mencionar algunos, ¿no es cierto? Caso de infecciones tenemos la aromaterapia, que goza como uno de los antibióticos más potentes y son eubióticos, solamente mata organismos malos y reparte organismos buenos. Y dentro de la milenaria fitoterapia, el ayurveda con los condimentos y especies. ¿Ya? Eso es, pero indiscutible. Ahora, en enfermedades mentales, la medicina convencional tiene la reputación, dice, del uso de las benzodiazepinas. Antidepresivos, no sé, los tricíclicos son los clásicos, pero, lo que comenta, a mí me dicen mis pacientes, consecuencias digestivas, dolorcito de estómago, colon, las percepciones de vigilia, y nosotros sabemos a largo plazo qué le pasa a los órganos emuntorios principales. Bueno, aquí la fitoterapia está muy limitada, porque si el paciente ya es polifármaco, tiene interacciones fitofarmacológicas. Eso va a tener consecuencias. De aquí yo diría que lo más apropiado, ¿no es cierto?, sería la homeopatía, justamente con sus altas potencias, como dijo Hahnemann, a nivel C200, C100, tiene una acción de tipo mental. Pero también actividad mental, solamente nos quedemos con esos dos. Tenemos actividades de ejercicio, respiración, meditación, yoga, que están muy bien fundamentadas hoy en día, ¿no es cierto? Y con la pandemia se han visto que tienen bastante efecto. Y también no se nos olviden ustedes del Tai Chi, que aparte de ser ejercicios, es una meditación que sea, no es necesario que usted esté sentado. El Tai Chi, mientras usted se mueve, está meditando. Y aquí los ejercicios clásicos básicos, ¿no es cierto? Aportar a esta salud mental, tenemos las secreciones de endorfina y dopamina, que causa placer y bienestar a las personas. Y bueno, si el adulto mayor no se puede mover, ¿cierto? Porque está limitado, bueno, tenemos la mascota terapia. Aquí tenemos la modulación, que está indiscutiblemente de la oxitocina, principalmente que hay otros tipos de neurotransmisores, y hay perritos que van a hogares, asilos y hospitales, y esa medicina no la pueden negar. Y aquí me pasó interesante con el ronroneo de los gatos, que ellos se curan a sí mismos. Ruñado, ¿no es cierto? Miren, cuando ronronean van entre 22 a 140 Hz y se descubrió entre los 22 y 55 tiene acción anabólica. Puro anabólico que se inyecta en algunos fisicoculturistas, ¿no es cierto? Para ganar masa muscular, reparación y producción de fibra entre 22 y 55. Y ahora se sabe, ¿no es cierto? Entre los 20 y 90 es leer el dolor. Se está copiando artificialmente la frecuencia del gato para tener artículos para la casa. Y también tenemos el caso de accidentes vasculares cerebrales, que también tienen salud mental. Falta de irrigación cerebral, ¿no es cierto? La fitoterapia goza de eso. El famoso ginkgo biloba, mameli, castaño de India, que no solamente son antiagregantes plaquetarios, ayudan a la calidad vascular, de las paredes vasculares. Y en caso de agotamiento, cansancio, fatiga mental, están los nootrópicos, que serían son las drogas inteligentes que van a ayudar a las funciones cerebrales, a la bioquímica cerebral, a la producción de neurotransmisores, sensibilidad a algunos neurotransmisores, etcétera. Y tenemos adaptógenos como el ginseng y el chisandra, por mencionar algunos. Ahora pasamos a otro punto de bienestar general y prevención. Y la naturopatía goza de los cimientos, ¿no es cierto? Hábitos saludables, respetar las normas de la naturaleza, ¿ya? Y aquí respetamos el sueño, alimentación, actividad mental. Yo diría que eso es la parte más sólida que vamos a aportar, ¿no es cierto? ¿Por qué? La eficacia y seguridad. Y sobre todo, ¿no es cierto?, la promoción de salud y la prevención de enfermedades. Y bueno, a largo plazo, un menor impacto en la salud, ¿no es cierto? Como dice el lema, primum non cere. Y también mejorando las condiciones de nutrición. Esto es lo principal que se tiene como norma, como base. Y también, acuérdense que los profesionales indicaron una mayor prevalencia gastrointestinal. Coincide justamente con los aspectos de deterioro del envejecimiento. Junto a lo que yo hice el descubrimiento en esta publicación en la ciudad de Bulnes, que las personas consumían las plantas medicinales no para su dolencia, es para paliar las consecuencias negativas que le dejaban los fármacos. Y también yo puedo comentar que aquí en Chile, me decía don Héctor Contreras, el encargado de la Seremia de Salud de Adultos Mayores, me decía, mira, Bedburgo, aquí en la región, de 10 consultas en un CEFAM, un hospital, 5, 6 se deben a alteraciones gastrointestinales por comer mucho, no manejar alguna hierbita medicinal en la casa, se descongestionaría más del 50% con una educación gastrointestinal. Miren qué interesante. Y acá, ¿no es cierto?, la fitoterapia goza, ¿no es cierto?, totalmente las plantas medicinales, la manzanilla, la menta, y si hay mucho daño, ¿no es cierto?, tenemos la homeopatía, y también va a ayudar mucho en la prevención y la mantención de la mucosa gástrica. Y también se nos queda, ¿no es cierto?, el gran abanico de especies y condimentos que es el legado de la Ayurveda. Entonces tenemos una gran posibilidad. Entonces, este envejecimiento presente a lo largo de la vida, como este ciclo vital, ¿no es cierto?, es un proceso de concepción.
hasta la muerte en forma continua, es un deterioro continuo, de muerte, rejuvenecimiento celular, y ahí hay distintas teorías como las telomerasas y otras cosas más. Entonces aquí esta pirámide poblacional se está invirtiendo, ¿no es cierto? Y hay un aumento. Los gobiernos no están preparados, ni tampoco nosotros en las condiciones de salud, no hay un plan de acción. Esto es muy reciente lo que estoy exponiendo yo. Entonces, vamos a partir con la discusión con algunos pequeños estudios. Este, por ejemplo, del señor Jiménez, es la capacidad funcional y bienestar subjetivo. Entonces, identificaron la capacidad funcional, la existencia de una relación con algunas características biológicas, psicológicas y otras más. Entonces, aquí un 13,4% se consideró con una discapacidad, la mayor dependencia, ¿ya? Y principalmente son las mujeres, y más de la tercera parte se consideró saludable y satisfecho. Pero insatisfecho, un sentimiento de soledad. Miren qué curioso, el aspecto, digamos, se puede decir, social. Y ahí se apreció, dice que en la edad entre 60 y 69 años hubo mayor independencia, pero entre los 70 y 79, la dependencia, y esa dependencia se aumentó hacia los 80 años, que hay una curva. Justamente en los 70 se comienza a ver una dependencia. Ahora, el comportamiento de la capacidad funcional, bueno, dice que siendo más significativo en ancianos de 80 años, más. Entonces, justamente coincide, 80 años está la mayor dependencia. Ahí comienza el deterioro de esta capacidad. Entonces, aquí encontró la mayor discapacidad en el sexo femenino y consigo la totalidad de las bibliografías revisadas. Miren, observó también en este estudio que el primer enfermedad, el primer ranking que padecía la hipertensión arterial. Y esto coincide con la prevalencia que dice la Organización Mundial de la Salud. Y después viene movilidad o osteoartrosis. Ellos primero ranquean con la hipertensión arterial, luego artrosis y vienen algunas cardiopatías isquémicas. En este otro estudio del señor Rubén Hernández, aquí dice que el ejercicio físico es una alternativa para mejorar la calidad de vida de adulto mayor. Entonces, y dice que esta actividad influye positivamente en la dinámica ventilatoria, el proceso respiratorio, salud, ¿no es cierto? Y en la mejoría en el buen funcionamiento del organismo. Escuchen, en el buen funcionamiento, específicamente el sistema respiratorio, y el articular. Y esto es una importancia, dice, para restaurar y conservar la independencia en actividades básicas de la vida diaria. Esto es fascinante, digamos, destacar justamente que mantener la movilidad. En otro estudio del 2013, el señor Pérez y Zamarraño dice principales factores de riesgo en adultos mayores con accidentes cerebrovasculares en el Centro de Rehabilitación Julio 10. Y aquí se vio que los principales factores de riesgo están relacionados con las personas que ingresan con lesiones cerebrales. Bueno, si tienen lesiones cerebrales fue la hipertensión arterial. Y hizo un control de tratamiento principalmente tipo farmacológico. Y ahí ellos incluyeron una alimentación equilibrada y la realización de ejercicios que lo destacan rojo. Entonces ellos llegaron a ver que esta incorporación de una correcta alimentación sumado a la actividad de los ejercicios físicos, ahí ya tienen un campo ganado con el bienestar de las personas. En otro estudio del 2014, hizo un programa educativo para potenciar el bienestar subjetivo en adultos mayores de la Universidad de Adulto Mayor. Bueno, hicieron técnicas o sesiones con respecto a trabajo, técnicas como presentación, relajación, animación y concentración. Fueron 8 sesiones. Y emergió el hallazgo significativo de que en ambos sexos predominó un nivel bajo de bienestar subjetivo. Y qué curioso, lo que puede ser comprendido por la interacción, la parte cognitiva, los afectos. Después de, digamos, esto surgió después de estos talleres, después de estos trabajos, después de estas 8 sesiones. Este otro del año 2014 son perspectivas, ¿no es cierto?, de los adultos mayores, cómo impacta la medicina naturópata en envejecimiento saludable. Mire qué interesante, 2014, ahí recién comenzaron. Entonces, aquí se vio el estudio de la medicina alternativa complementaria y justamente, ¿no es cierto?, se vio la relación entre la medicina alternativa complementaria, MAC, autocuidado y estilo de vida saludable. Entonces, ellos trataron de alguna forma potenciar, mantener la salud física, emocional y espiritual como clave estratégica para el envejecimiento exitoso. Entonces ellos comentan que podría evaluarse el valor de un doctor naturopático en un equipo geriátrico. O sea, ya en 2014 se dice que es necesario un naturópata en un equipo multidisciplinar geriátrico, mejorando la salud y la experiencia de los pacientes. Yo diría que aquí ya se dan luces, más o menos. Aquí en 2016 dice son los cuidados de nutrición durante el ciclo vital para un envejecimiento saludable. Entonces aquí, si vieron, en Chile lamentablemente, inicial, muchos años atrás, había una desnutrición y ahora pasamos a un exceso de nutrición, es decir, sobrepeso y obesidad, con lo que va a conducir, ¿no es cierto?, a una diabetes infantil o juvenil con todas las enfermedades que tienen atrás. Entonces, este envejecimiento acelerado que está presentando Latinoamérica
y el riesgo de las enfermedades nutricionales por exceso. Entonces, aquí en Chile y en el resto de los países que están unidos a esta ley, hay lo que se llama los sellos, excesos de azúcar, de grasa, de sodio. Entonces la persona no podía leer el adulto mayor por sus lentes. Y estas etiquetas facilitan la selección de estos alimentos. Entonces, hay una promoción de alimentación saludable y hay un Ministerio de Salud Pública, el gobierno de Salta, y ahí pone agua, actividad física, menos sal, ¿no es cierto? Entonces, es bastante interesante cómo de esta forma se va viendo. Entonces, aquí dice, estos investigadores han distinguido tres grandes líneas. ¿Ya? Central a desarrollar si desea construir una sociedad más sana, abierta e igualitaria. Y la primera, el fortalecimiento perdón, del sistema de salud, mayores aperturas de otros saberes. Entonces, eso es importante que yo destaco los otros saberes, para no leer todo eso, que aquí hay en el norte de Chile saberes distintos, la zona central, sur o extremo sur de Chile, condiciones climáticas totalmente distintas, que vienen del saber folclórico para mantener sus dietas, alimentos que son locales y no imponer otro tipo de alimentación. Esto es súper importante y sobre todo la sensibilización a las charlas, a los funcionarios. La segunda, fortalecer el cuidado de la nutrición. Nada más. Y es interesante que dice que se quiere respetar la diferencia cultural territorial, lo que yo conversaba antes, distintos saberes. Y también potenciar una ciudadanía activa, una persona que tenga la información de su decisión y su derecho de salud. Y aquí tenemos también otro artículo del Ministerio de Salud de Chile, 2017. Aquí se habla que envejecer es un privilegio, se aborda, ¿no es cierto?, con propuestas participativas y concretas. Aquí dice que existen factores protectores que contribuyen al buen envejecimiento. Ahí se habla que la salud, alimentación saludable, educación, entorno, oportunidades laborales, allá no estamos saliendo del trabajo, uso del tiempo libre, ¿no es cierto? Aquí tenemos terapeutas ocupacionales y actividades físicas, entre otros. Fíjense que son distintas capas que ya salen de la persona, eso ya es un hecho, es un hecho. Y aquí hay algunos datos, van a haber más mujeres, ¿no es cierto? En 2025 en Chile, de la cantidad como va a crecer de adultos mayores. Aquí la cantidad de adultos mayores sobre 80 años ya está llegando a los 470.000 adultos. Y en las zonas rurales hay mayor cantidad, ¿no es cierto?, de adultos mayores con respecto a las zonas urbanas. Entonces, en las zonas urbanas va a haber un crecimiento muy rápido de adultos mayores. Bueno, y aquí el gobierno de Chile, en el Servicio Nacional de Adulto Mayor, dice que se aborda con cuatro pilares, que sea saludable, seguro, institucional, ¿no es cierto? Y de alguna forma se hace que es como sea participativo la ciudadanía de los adultos mayores. Y aquí también se otro modelo del señor Fernández, el envejecimiento activo, los indicadores. Entonces, aquí, de alguna forma, la funcionalidad física y cognitiva junto a verla asociada a funcionalidad efectiva. Entonces, fíjense que ustedes se incorporaron utilizando modelos de múltiples indicadores. Esto fue súper interesante. Entonces, ellos vieron que las variables mostraron alta capacidad predictiva, ¿eh? Las variables sociales. Después vino abajo las variables de teoría y después vino características individuales. Entonces, este modelo de envejecimiento dice que la variable social es demasiado importante a la física y mental. Este otro estudio, ¿no es cierto?, del año 2019, dice que son los perfiles de enfermedades, es un estudio de observación del tratamiento de naturopatía y yoga en el sur de la India. Es un primer estudio descriptivo. Estas son ciencias nuevas, repito, no hay muchos estudios. Entonces aquí sería el yoga en naturopatía, es un sistema sin droga destinado a optimizar y facilitar la capacidad intrínseca. Aquí se un estudio desde el rejuvenecimiento hasta enfermedades crónicas, enfermedades de naturaleza de tipo crónico principalmente. ¿Ya? Y por eso las personas llegan a las consultas en la India a pedir el uso en salud de la naturopatía y el yoga, enfermedades de tipo crónico. ¿Y para qué? Para mejorar la vida. Esos son los motivos principalmente, fíjese usted. Y aquí, ¿qué enfermedades encontraron principalmente? Bueno, morbilidades multisistémicas, la presencia de además dos enfermedades o más, y ahí venía obesidad, que sea la sobrealimentación, lo mismo que le pasó a Chile, le está pasando a la India, junto con enfermedades metabólicas como la diabetes, y también vienen las cardiovasculares y hipertensión. No están muy alejados los países uno de otro. Este otro estudio reciente, el 2022, la utilización de adultos mayores en un centro clínico, estudio naturopático, se hizo un estudio, y se las modalidades de medicina tradicional complementaria como la naturopatía. Entonces aquí
buscaban predominantemente para el manejo de sus condiciones de salud crónico. Y si un rango etario que va entre los 65 a 74 años y eran mujeres principalmente. Siempre pasa que las mayores personas utilizadas del sexo son femeninos. ¿Y qué consigue el rango etario, no es cierto? Y van principalmente para enfermedades de tipo como estreñimiento, colon. Le dijimos que con la edad esto se va deteriorando y ahí viene el dolor crónico a las articulares. O sea, la autonomía, la habilidad, hacer las cosas. Y ahí también coincidimos con algunos pronósticos. Y aquí, ¿no es cierto? Este modelo trata algunos indicadores que son principalmente los tipos sociales, y aquí simplemente estos modelos para prevenir la aparición de enfermedades mentales, especialmente la depresión y las físicas. Eso es. Es bastante complicado explicar eso, pero simplemente me llama la atención exponer que ya existen modelos predictivos para el estado de esto. Bueno, y el 2020, este bastante interesante, fue en colaboración con la Federación Mundial de Neuropatía. Se hizo también, ¿no es cierto?, una encuesta en el cual se hizo un cuestionario y se le envió a distintos naturópatas a nivel mundial. Y ellos vieron que el sistema digestivo se asoció con los pacientes en funcionalidad homicida. O sea, ya la Federación Mundial con estas cuentas se dio cuenta que lo digestivo está lo principalmente asociado, luego viene lo musculoesquelético y hay algunas fisiopatologías autoinmunes. Y ahí destaca la parte respiratoria. Entonces, fíjense, digestivo, musculoesquelético. Eso es como el ranking que se ven con esta encuesta a nivel mundial. Bueno, y aquí el Ministerio de Salud de Chile tiene un plan, ¿ya?, acercar la prestación a los cuidados, pero tipo integral. Fíjense, o sea, ya se van a integrar de forma más, digamos, abierta otros saberes, se va a incluir la parte espiritual y otras cosas más. Y también, ¿no es cierto?, que se trata de mantener la funcionalidad, que se mueva el paciente, que haga ejercicio. ¿Y para qué? Para prevenir la discapacidad y prevenir la dependencia. Entonces, como conclusión, a poquito tiempo, en base a los objetivos planteados, no sé cuáles son las dolencias más consultadas por los pacientes. Fueron las cardiovasculares, ¿no es cierto?, seguidas de las osteomusculares, gastrointestinales y mentales. Eso más o menos vimos nosotros. Ahora, ¿de qué forma la neuropatía puede colaborar con estos cambios biológicos del envejecimiento? A mantener la capacidad funcional de las personas y la prevención de enfermedades. Son tratamientos menos invasivos, menos consecuencias a largo plazo, sobre todo los órganos motorios, que químicamente no son tratamientos activos, son más suaves, no son agresivos. Y bueno, la hipótesis, que era, dice, la naturopatía puede ayudar a mejorar la capacidad intrínseca de las personas. La presencia de enfermedades, traumatismo, cambios relacionados con la edad, se acepta, ya que puede mejorar por varios tipos de tratamiento las capacidades físicas mentales. ¿Por qué? Porque la naturopatía tiene ventajas, es menos invasiva, medio de la alimentación, condimentos, se trata naturalmente, y si el tratamiento tiene un tratamiento farmacológico, es necesario sí conocimientos de interacciones entre el fármaco y el alimento. También se dirá la fitoterapia, disculpe, que tiene un efecto séquito, molecularmente hablando. Entonces, si está con tratamiento farmacológico y usted va a incluir la fitoterapia, también se hace necesario conocimiento de interacciones farmacológicas entre el fármaco y la planta medicinal. Eso es para disminuir la iatrogenia. Y también en salud mental se puede abordar por muchas otras vías, que no son necesariamente las moleculares químicamente ingeridas: ejercicio, meditación, yoga, homeopatía, incluso farmacoterapia. Y también la naturopatía cuida y puede depurar el organismo de las sustancias endógenas y exógenas que pueden interferir con el funcionamiento. Los alimentos fermentados son excelentes opciones para deficiencia enzimática o digestiva, irritación de las mucosas. Son procesos digestivos en el fondo extracorpóreo, que se hace en una olla, en la cocina, en un frasco, y que facilita la recepción digestiva, la digestión y la propia absorción. Se hace una digestión extracorpórea. Y bueno, y esto aquí yo diría, ¿no es cierto?, que es un área muy nueva, área de envejecimiento, investigación. Recientemente, en 2019, existen estudios de seguimiento observacionales poblacionales y falta todavía mucho por investigar, principalmente en el área de salud mental, también la espiritualidad, que se está viendo que tiene efectos. Entonces, al final le puse yo, es como se decía, mente, cuerpo y espíritu. Estamos llegando a los mismos lemas que se han tenido de ancestros naturópatas de siglos, ¿ya? Vamos a llegar a lo mismo. Esta es la bibliografía, ¿no es cierto?, que se ocupaba principal. Hay mucho más, pero puse la principal y le doy las gracias, ¿no es cierto? Justamente están mis contactos ahí si ustedes quieren escribir o consultar. Así que espero, por favor, que haya sido del agrado, ¿no es cierto?, esta presentación. Quizás me puse un poquito más con los temas, traté de abordar lo principal y decir que la andropatía tiene mucho, pero mucho que aportar con esta área. Es un tema nuevo, muy reciente,
Las descripciones prospectivas son de 3 años o 2 años hacia atrás y son temas donde podemos aportar y no quedarnos afuera dentro de las ciencias de la vida. Así que muchas gracias y espero que el tema haya sido un aporte para el conocimiento, sobre todo que todos vamos a envejecer, conocer nosotros mismos. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, chao.